madrugar tanto para conectarse. Como mencionó la profe, mi trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Ambiental se titula Estudio de Factibilidad de un centro de recuperación de residuos valorizables para la Municipalidad de Acosta. Este trabajo lo realicé en conjunto con la profesora Liliana, quien ha servido mucho de apoyo durante todo este proceso. Los contenidos de la presentación son los siguientes. Vamos a conversar un poco el problema, voy a leerles lo que son los objetivos, luego les voy a explicar la metodología que se utilizó, vamos a conversar y analizar un toque los resultados y por último vamos a hablar de las conclusiones y las recomendaciones. Con respecto a la presentación del problema, bueno, la Municipalidad de Acosta no tiene un centro de recuperación de residuos valorizables en el cantón, entonces esto significa que tiene que llevar los residuos valorizables a otras zonas cercanas al cantón. Eh, con esto nace el problema de que, bueno, se quiere tener más bien un centro de recuperación de residuos. Con este centro se pretende empezar a generar empleos y se pretende tal vez empezar a ganar un poco de dinero. Los objetivos del desarrollo sostenible que se impactan con este proyecto son el número 3, el de salud y bienestar, el 9, el de industria, innovación e infraestructura, el 11, las ciudades y comunidades sostenibles, el 13, acción por el clima y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Los objetivos de mi trabajo final de graduación son estos. El objetivo general es determinar la viabilidad económica ligada a lo que es la inversión, la operación y el mantenimiento, y además realizar un análisis ambiental para la construcción del centro de recuperación de residuos, acorde a la realidad nacional del Cantón de Acosta. Los objetivos específicos son estimar la situación actual de los residuos ordinarios valorizables generados en el cantón, determinar las condiciones y características para el dimensionamiento del centro de recuperación de residuos y determinar lo que es la viabilidad económica y realizar el análisis ambiental para la construcción del centro de recuperación de residuos. Esta fue la metodología que utilizamos durante el proyecto. Lo primero que se hizo fue un análisis del área bajo estudio, luego realizamos lo que fue el estudio de composición y generación de residuos tanto para el sector residencial como para el sector comercial. Estos estudios se realizaron con base al manual de estudios de composición y generación de residuos del CIMA. Luego realizamos lo que fue el dimensionamiento del centro de recuperación de residuos, el diseño en planta. Luego realizamos lo que fue el análisis de viabilidad económica. El análisis de viabilidad económica se hizo por medio de un análisis de punto de equilibrio y un análisis BAN. Y por último, realizamos lo que fue el análisis ambiental para la construcción. El análisis ambiental se hizo por medio de un estudio de aptitud del terreno. Con respecto al área bajo estudio, bueno, el área bajo estudio fue todo el Cantón de Acosta. El Cantón de Acosta tiene una extensión de 342 kilómetros cuadrados y para el 2021 se proyectó que tenían una población total de 22.114 habitantes. El Cantón de Acosta es el cantón topográficamente más quebrado de todo el país y es el quinto cantón más grande de toda la provincia de San José. Además, se estimó que para el 2021 habían aproximadamente 7.500 viviendas en todo el cantón con un índice de desarrollo humano del 0.74%. Empezando ya, metiéndonos de lleno ya con lo que es el estudio de composición. Bueno, como les comenté, el estudio de composición se separó en dos partes, la parte residencial y el sector comercial. En este mapa podemos observar la estratificación que se utilizó para el sector residencial. El Cantón de Costa es un cantón sumamente rural. En realidad, como podemos observar en el cuadro de la izquierda, la clasificación entre las zonas urbanas y las zonas rurales se hizo con base al valor que tiene cada zona. Y podemos observar que existen seis zonas urbanas y el resto de zonas son rurales. Como podemos observar en el mapa, todo lo azul es zona rural y los puntitos que son como, las partes que son como lila, esa es la zona urbana. Con respecto a la selección de la muestra para el sector residencial, bueno, esta fue la fórmula que nosotros utilizamos según el manual para los estudios de composición. Estos fueron los valores que nosotros utilizamos para el cálculo de la muestra, con un coeficiente de confianza del 95%, una desviación estándar de 0.3,
utilizando un error permisible de 0.1 y la cantidad de viviendas equivalente a 7.500, calculamos un número de muestra para 43 viviendas. Además, la estratificación por cada zona de valor fue, bueno, tomamos 6 muestras para el sector urbano y 37 muestras para el sector rural. Este es el mapa donde podemos observar las muestras que fueron tomadas en el sector residencial. Vemos que están tirando más como para el sur, y abarca casi que todas en la zona rural, ¿verdad? Como les comentaba, en realidad es un cantón bastante rural. Con respecto al estudio de composición y generación de residuos para el sector comercial, bueno, lo que se hizo primero fue pedir una base de datos a la municipalidad, una base de datos donde vinieran todos los comercios en la lista original. Luego se procedió a hacer una depuración, donde se eliminaron 44 comercios que se encontraban en estado inactivos o suspendidos y 74 comercios que se encontraban en repeticiones para al final tener una base de datos depurada con 481 comercios. Con estos 481 comercios fue que nosotros procedimos a realizar el cálculo de la muestra con la fórmula que podemos observar aquí abajo. Y esos fueron los datos que utilizamos para nosotros calcular la muestra. Al final, bueno, utilizamos un coeficiente del 95% de confianza, la desviación estándar del 0,5, un error permisible de 0.15, la cantidad de comercios, los 481 depurados, para tener una muestra de 49 comercios a incluir en la muestra. Estos fueron la representación de las categorías comerciales muestradas. A son de ejemplo, nosotros muestremos comidas y bebidas. Que ese fue el porcentaje que tuvo más representación, fueron un 28%, y luego tuvimos lo que son abarrotes, que representa un 19%. Aquí podemos observar los puntos, bueno, cada punto es cada comercio que se muestró. Casi que todos los comercios están muestrados en la zona urbana, porque bueno, como les comentaba, es un cantón sumamente rural y casi que todas las tiendas grandes están en la zona urbana. Seguidamente, bueno, después de que ya se realizó el estudio de composición bueno, la recolección de las muestras, se procedió a llegar al lugar donde se iba a trabajar. En este lugar se hizo lo que es el pesaje de la muestra, el pesaje de la muestra de las bolsas llenas. Luego se preparó la muestra y luego se procedió a hacer lo que es la separación y el pesaje por cada categoría. Luego se procedió a hacer lo que es el procesamiento de datos, para obtener lo que es la generación de los residuos sólidos del Cantón de Acosta, la composición de los residuos sólidos y después hacer una estimación de los residuos sólidos recuperables. Esto con respecto a los estudios de composición y generación de los residuos. Luego, la otra parte es la parte del dimensionamiento del Centro de Recuperación de Residuos. Este dimensionamiento se hizo con base al Manual de Operación para Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, y también se tomó en cuenta la legislación vigente. Los criterios y características consideradas para el diseño de planta fueron, bueno, el tamaño del terreno. En realidad es un terreno bastante grande. Ellos tienen 3.000 metros cuadrados para construir. También se consideró la generación por categorías de residuos, el porcentaje de recuperación, la densidad de los materiales recuperables y el tiempo de rotación. Además, se construyeron las siguientes áreas y módulos. Se construyó lo que es, bueno, el área de recepción y almacenamiento de residuos sin procesar, la preselección, el área de trabajo, módulos por categorías de residuos, el área administrativa, los servicios sanitarios, cargas materiales y un área para futuros proyectos, que en realidad pues tienen un terreno bastante grande, entonces hay bastante áreas para futuros proyectos. Con respecto a la viabilidad económica, nosotros realizamos lo que fue un análisis de punto de equilibrio y un flujo de inversiones y gastos de operaciones. Este análisis de viabilidad económica se hizo con base al manual para la definición del modelo tarifario para la gestión municipal de residuos. Además, se utilizó la guía técnica y operativa para los centros de recuperación, y tomamos en cuenta y trabajamos con unos datos municipales que fueron bastante útiles. Nosotros lo que realizamos, o bueno, esta es la línea que nosotros trabajamos. Hicimos un análisis de mercado de empresas recicladoras, la estimación de costos de inversión y la estimación de costos de operación. Luego hicimos un análisis de los ingresos por recuperar, para después tener lo que fue el análisis de punto de equilibrio y validar estos resultados con un flujo de inversiones y gastos de operación.
Y para el análisis ambiental, para la construcción del centro de recuperación, realizamos lo que se realizó con el manual de instrumentos técnicos para el proceso de evaluación del impacto ambiental. También lo realizamos con la guía técnica y operativa para los centros de recuperación de residuos, datos municipales y bases de datos de Senara. El estudio, el análisis ambiental se hizo por medio del sistema de información geográfica, donde se analizaron diferentes parámetros, se analizan lo que es, se hicieron análisis hidrogeológicos, geomorfológicos, análisis de amenazas y peligros y análisis de zonas de protección para que al final nos den el estudio de aptitud del terreno. Esto es con la parte de la metodología y ahora vamos a empezar a hablar un poco acerca de los resultados. Bueno, estos son los resultados obtenidos para la generación de los residuos del sector residencial en el Cantón de Acosta. Como podemos observar, se tiene una generación del sector residencial de 7.120.13 kilogramos por día. Nosotros dividimos zona urbana y zona rural. En la zona urbana nosotros obtenimos un promedio. Silenciaste, Kenneth, digo, Denis. Sigue silenciado. Revisa el Teams. Sí, algo tocaste. Ajá. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, genial. Voy a empezar de los resultados de nuevo. Sí, Bueno. ahí en resultados. Ajá. Ok, bueno, como les estaba comentando, estos son los resultados obtenidos para la generación de residuos sólidos del sector residencial. Nosotros obtuvimos una generación del sector residencial de 7.120.13 kilogramos por día. Bueno, nosotros vivimos zona urbana y zona rural, ¿verdad? En la zona urbana tuvimos un promedio de generación por vivienda de 7.83 kilogramos por vivienda por día y para la zona rural obtuvimos un 6.42. Aquí podemos observar que, bueno, tuvimos una menor cantidad, un menor promedio de generación de residuos en la zona rural debido a los diferentes tratamientos que se les da a estos residuos en la zona rural. Muy importante aclarar que el estudio de generación y composición de residuos tanto para el sector comercial y para el sector residencial se hizo para obtener la cantidad de residuos que se van al relleno sanitario que se podrían recuperar, o sea, que podrían ser aprovechados, que podrían ser aprovechados. Además, aquí obtuvimos los resultados de la generación per cápita para cada estrato del sector residencial. La generación per cápita para la zona urbana fue de 0.38 y la generación per cápita para la zona rural fue de 0.32, para al final tener una generación per cápita ponderada del sector residencial de 0.33 kilogramos habitantes por día. Estos fueron los resultados para la generación de residuos sólidos del sector comercial. Tuvimos una generación por comercio de 2.47 kilogramos comercio por día. Para al final tener una generación del sector comercial de 1.136 kilogramos por día. Igual, se asignó una parte de esta generación de los comercios a los habitantes del cantón, donde obtenemos lo que es la generación per cápita del sector comercial, que este valor equivale a un 0.05. Aquí nosotros para el sector comercial tuvimos diferentes categorías. A son de ejemplo, para la categoría de comidas y bebidas, que tuvo una representación del 28%, se tuvo una generación por comercio de 2.07. Además, para la parte de abarrotes, con un porcentaje de representación de 19%, se obtuvo una generación por comercio de 1.96. Ahora, nosotros calculamos lo que fue la generación per cápita del sector residencial, la generación per cápita del sector comercial, y nosotros sumamos esto y lo que me da la generación per cápita total del Cantón de Acosta. Nosotros tuvimos una generación per cápita global de 0.38 kilogramos habitantes por día, y acá tenemos nosotros en el segundo cuadro. En el cuadro del medio tenemos los resultados de generación de los residuos sólidos para el 2021. El promedio de generación de residuos kilogramos por mes fue 247.000 kilogramos por mes, con una cantidad de habitantes de 22.114 para obtener una generación per cápita de 0.38, como lo mencioné en el cuadrito de arriba. También nosotros tuvimos estos datos de generación de residuos del 2016 que nos los brindó la Municipalidad de Acosta, donde
se estimó un promedio de generación de residuos de 124.798 kilogramos por mes, con una cantidad de habitantes de 15.137. Y la generación per cápita total que se registró en 2016 por parte de la MUNI fue de un 0.27. Acá tenemos los resultados de lo que es la composición de los residuos sólidos del sector residencial. Nosotros en el gráfico podemos observar que, bueno, para la zona urbana, en el caso de los residuos orgánicos biodegradables, se tuvo un porcentaje de composición de 74.1, y para la zona rural tuvimos un porcentaje de composición de 46%. Aquí podemos observar que en realidad hay una mayor cantidad de residuos orgánicos en la zona urbana debido a que, bueno, no les dan el mismo tratamiento que se les da en la zona rural. Por ejemplo, en la zona rural, las personas utilizan los residuos orgánicos, no sé, para alimentar a los animales, compost, les dan otro tipo de tratamiento diferente al que se le da en las zonas urbanas. Es en el caso de los residuos orgánicos. En el caso de los residuos de plástico, podemos observar que se obtuvieron un 33.9% en la zona rural, y en la zona urbana se obtuvo un 15.3%. Aquí podemos observar que en la zona rural se obtuvo una mayor cantidad de plástico. Esto debido a que, bueno, no les dan el tratamiento adecuado de aprovechamiento a los residuos plásticos. En la zona urbana existe una cultura más de, bueno, mandar a reciclar, mandar los residuos a separar. Entonces, aquí, como se observa aquí, la zona urbana tiene un porcentaje menor al de la zona rural en el tema de plásticos. Estos son de ejemplo. Con respecto a la composición de los residuos del sector comercial, se obtiene un 39.3% de residuos orgánicos. Y para el plástico se obtiene una composición de 32.3%, seguido por lo que es el papel y cartón, con un 19.4%. Estos son los residuos que normalmente se generan más: residuos orgánicos, plásticos y papel y cartón. Plásticos y papel y cartón en el sector comercial son una parte muy importante que se utiliza más que todo como para la parte de embalajes, donde vienen los productos que ellos venden. Entonces, esos son como los residuos, esos son los residuos que más se generan en el sector comercial. Nosotros realizamos lo que fue una estimación. Bueno, una vez que tuvimos estos datos, realizamos lo que es la estimación de residuos sólidos valorizables a recuperar en el Cantón de Acosta. Acá podemos observar este cuadro donde se tienen diferentes proyecciones con respecto a porcentajes de recuperación. Actualmente, la Municipalidad de Acosta tiene un sistema de recolección separado donde recupera apenas el 4% de los residuos. Actualmente se recuperan 53.520 kilogramos por año de residuos valorizables, pero existe, o sea, existe un potencial para recuperar toda esta cantidad de porcentajes de recuperación. En realidad, pues son cantidades de kilogramos anuales bastante extensas. Entonces también, pues son proyecciones como globales. Actualmente, en algunos países de vías de desarrollo se logra recuperar hasta el 30% de los residuos. Ya con esta parte de lo que es el estudio de composición y con lo que es la estimación de los residuos valorizables, se realizó lo que es el dimensionamiento del centro de recuperación de residuos. Nosotros hicimos diferentes áreas y módulos para cada material. Al final tuvimos un área total del proyecto de 467.5 metros cuadrados, donde bueno, los módulos de papel y cartón quedaron con dimensiones de 40 metros cuadrados, el de plástico de 60 metros cuadrados, módulos de metal de 7.5, polilaminados 21, el módulo de vidrio de 9, y también hicimos un módulo de residuos no valorizables aparte con dimensiones de 30 metros cuadrados. Esta es un dibujo en 2D de la propuesta de diseño para el Centro de Recuperación de Residuos de la Municipalidad de Acosta. Son 467.5 metros cuadrados de construcción, y básicamente es como un tipo garaje. Ajá, es como un tipo garaje que nos permite, pues toda la movilidad nos permite tener movilidad para, pues, mover los residuos, y además nos permite tener la opción
de ajustar el centro de recuperación de residuos para futuros proyectos. Acá podemos observar que, bueno, la zona de residuos no valorizables está aparte, que mejor para no combinar los residuos no valorizables con los residuos valorizables. Acá tenemos dos imágenes, son dibujos en 3D. Tenemos lo que es la vista frontal y tenemos lo que es la vista trasera, lateral, trasera del Centro de Recuperación de Residuos Valorizables. Y esta es otra imagen que es como visto desde arriba, donde se puede observar. Nosotros acá, bueno, tenemos un diseño bastante abierto y bastante ventilado, con 1,10 m de construcción, de altura de las paredes, y luego tenemos malla para que quede bastante ventilado y bastante como abierto. Esto con respecto al diseño. Con respecto a la viabilidad económica para la construcción del Centro de Recuperación de Residuos, bueno, se realizó lo que es la estimación de costos de inversión para el Centro de Recuperación de Residuos. Se estimó un costo total de inversión por 232.989.000 colones. Además, se estimó lo que son los costos operativos relacionados al recurso humano. Se estimó que se iban a trabajar con 4 colaboradores por turno, un turno al día. Y en esta estimación de costos operativos del recurso humano no está incluido lo que es el administrador del Centro de Recuperación de Residuos. Además de esto, se estimó los costos operativos ya directamente a la operación, que se calculó un total de 15.900.000 colones. En esta parte, nosotros podemos ver lo que es la estimación por ingresos de ventas. Como les mencioné antes, en países en vías de desarrollo, en países desarrollados, se logra recuperar hasta el 30% de los materiales. Y recuperar el 30% de los materiales significaría tener un ingreso de 35 millones de colones. Ya en un escenario donde todo fuera, pues, ideal, donde se recupera un 100% de los residuos, se podrían recuperar hasta 119 millones, pues que es bastante, pero pues recuperar el 100% de los residuos es básicamente imposible. Entonces, por eso podemos compararlo con el 30%. Realizamos lo que fue el análisis de punto de equilibrio con la cantidad de residuos recuperados, el total de los costos, y los ingresos totales proyectados, y para obtener lo que es el análisis de punto de equilibrio. El análisis de punto de equilibrio nosotros lo podemos obtener por medio de la gráfica que estamos viendo. Vemos que no existe. Ok, el punto de equilibrio va a ser el momento en el que exista una intersección entre las dos líneas. Como podemos observar, no existe una intersección entre estas dos líneas, lo que significa que en realidad el proyecto económicamente viable no va a ser. Digamos, nosotros no vamos a obtener ingresos por recuperar materiales. Lo que nosotros podemos obtener van a ser beneficios ambientales y beneficios sociales para el cantón, pero ingresos económicos no vamos a obtener. Esto lo podemos reafirmar con el flujo de inversiones y gastos de operación. Acá tenemos lo que es el cuadro de flujo de inversiones y gastos de operación, igual por porcentaje de recuperación de residuos. Y acá lo que más nos importa es ver el van del proyecto. Nosotros obtuvimos un van del proyecto de menos 275 millones de colones. O sea, reafirmamos que no es viable realizar este proyecto si se quiere obtener ganancias económicas a partir de esto. Los beneficios nosotros los vamos a ver socialmente y ambientalmente por medio de la recuperación de residuos. Para ir finalizando con la presentación, para lo que es el análisis ambiental para la construcción del Centro de Recuperación de Residuos se analizaron 4 parámetros. El primer parámetro fue el análisis hidrogeológico. Nosotros podemos observar en este mapa que el cuadro rojo es el terreno del proyecto, y las curvas cafés son curvas de nivel, y si podemos observar curvas celestes son las quebradas intermitentes. Podemos observar que no existen quebradas intermitentes cerca, lo que significa que no existe un riesgo por contaminar quebradas intermitentes con la construcción del Centro de Recuperación de Residuos. Además de esto, hicimos lo que es el análisis geomorfológico. El análisis geomorfológico
el análisis geomorfológico, nosotros podemos observar en el punto morado, no sé si lo van a observar, ajá, el punto morado es la zona de estudio, y en la zona de estudio tenemos una pendiente de menos 23 grados. Con esto nosotros podemos decir que, bueno, en realidad, como les comentaba al inicio, el Cantón de Costa es el cantón más quebrado de todo el país. Entonces existe una alta posibilidad de problemas por deslizamientos. Acá nosotros también realizamos lo que fue un análisis de amenazas y peligros. Igual el punto rojo es el punto donde se va a construir o donde se pretende construir el centro de recuperación de residuos. Nosotros también observamos que bueno, como las líneas celestes que se ven corresponden a ríos, las líneas moradas corresponden a fallas paleotectónicas. Y con esto nosotros podemos decir que, bueno, no existe un riesgo por inundación. Lo que sí existe es un riesgo por deslizamientos, sí, un riesgo por deslizamientos. Y por último, nosotros realizamos lo que fue un análisis de protección, de zonas de protección. Igual podemos observar que el punto rojo es el proyecto del Centro de Recuperación de Residuos. En esto, nosotros tenemos zonas protegidas cercanas, que tenemos el Cerro de Escazú y la zona Caraigres. Estas zonas están aproximadamente a 4 y 7 kilómetros del Centro de Recuperación de Residuos, lo que implica que no existe un riesgo por construir, por la construcción del centro de recuperación y afectar estas zonas de protección. Además, tenemos áreas protegidas, tenemos el Parque Nacional Pirís, tenemos un territorio indígena cercano, que es Zapotón, y corredores biológicos Paseo de las Lapas y también Pirís. Nosotros con esto podemos decir que, bueno, no existen riesgos por afectar zonas de protección con la construcción del Centro de Recuperación de Residuos. Para finalizar este análisis ambiental para la construcción del Centro de Recuperación de Residuos, bueno, el estudio de geoactitud lo que busca es analizar todas estas variables para la construcción de proyectos. Y bueno, para ir concluyendo para ir concluyendo con mi trabajo final de graduación, bueno, con respecto a la generación de residuos, se tuvo un aumento de un 40.7% de generación de residuos con respecto a los datos que publicó la municipalidad en el 2016. Este es un comportamiento pues que se esperaría tener en realidad. Los residuos biodegradables representan el 49.7% del total de residuos, lo que implica, o lo que motiva a la municipalidad a buscar nuevas opciones para el tratamiento de los residuos orgánicos. Tratamientos diferentes a enviarlos simplemente al relleno sanitario, que para lograr reducir el costo de tratamiento y el impacto ambiental. Obtuvimos un BAM de menos 275 millones, lo que significa que, bueno, el proyecto no es viable económicamente si se quiere obtener ingresos por esto. Con respecto al análisis de geoaptitud, hay quebradas intermitentes entre 0.2 y 0.4 kilómetros, lo que significa que no existen o que no van a haber problemas por este tipo de, por las quebradas intermitentes. Hay una pendiente menor al 23% y en los alrededores presentan inclinaciones de hasta un 37%. Esto significa que, bueno, se recomienda realizar análisis de suelo y de taludes para ver la estabilidad del suelo. Y no existen áreas protegidas cercanas, lo que significa que todo bien con esta parte para la construcción del centro de recuperación de residuos. Y para ir finalizando, tenemos lo que son las recomendaciones del proyecto y, bueno, se recomienda realizar un análisis de la estrategia de educación ambiental de la separación de residuos para lograr empezar a recuperar más residuos y disminuir la presencia de estos residuos que son dispuestos al relleno sanitario. Además, se recomienda mejorar lo que es la base de datos municipales. Nosotros tuvimos que depurar la base de datos, entonces se recomienda mejorar esta base de datos municipales para obtener resultados más precisos.
Además, se recomienda crear alianzas estratégicas con pueblos vecinos para lo que es la recepción de materiales y empezar a recuperar más materiales y obtener un ingreso económico pues, un poco más grande. Además, se recomienda analizar alternativas al relleno sanitario para el tratamiento de los residuos orgánicos, considerando que la mayoría de estos son dispuestos en estos sitios. Realizar un análisis financiero general actualizado para mejorar los costos de inversión e ingresos debido a la inflación que tenemos ahorita y buscar contratos. Se recomienda buscar contratos y alianzas con otras empresas interesadas para reducir el costo de inversión. Y por último, se recomienda realizar un estudio de suelo con metodologías Standard Penetration Test para determinar las características del subsuelo y posibles niveles freáticos. Y se recomienda realizar un análisis de estabilidad de taludes para la evaluación del área del proyecto. Este es mi trabajo final de graduación y pues quiero agradecer enormemente a la profesora Liliana Barca porque ha sido un apoyo enorme durante todo este año y medio de proyectos. Quiero agradecer también a Kenneth y a Manuel porque definitivamente han sido otro apoyo enorme, me han guiado demasiado, han sacado su tiempo, hemos corrido y estoy sumamente agradecido con ellos tres. Además, quiero agradecer a la Municipalidad de Acosta porque me permitió realizar mi trabajo final de graduación con ellos y espero que este documento les pueda servir a ellos. Estas son las referencias que nosotros utilizamos y quedo atento a sus consultas y preguntas.